Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Iván de México. A través de la clave de la noticia tenemos más información fresca y cosas ocultas que usted no se imagina. Vamos a volver a los archivos de Wikileaks porque tenemos más información revelada que ustedes nunca se imaginaron, pero que ya habían escuchado de la voz de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador hace muchos años, cuando nadie le creía, cuando decían que era un peligro para México, y muchos se la creyeron y no votaron por él, votaron por el PRI y luego por el PAN y luego por el PRI otra vez. Pero bueno, no hay mal que dure 100 años ni nadie que lo aguante, ¿verdad? Así que vamos a cambiarnos de escena. Aquí está la pantalla para que ustedes vean directamente la página de Wikileaks, cómo nos comprometimos con ustedes a hacer el análisis de otros documentos que acá aparecen como México. Hay uno que es de asesinatos que dejan millones de dólares. Ese apenas lo estamos revisando porque viene la información en inglés, pero encontramos aquí otro que se llama IMF México 2004. Es realmente un archivo PDF. Ustedes igualmente pueden entrar a la página de file.wikileaks.org/torrent. Ahí viene toda la lista de filtraciones de Julian Assange. Pero bueno, vamos a analizar esto. IMF, ¿qué es lo que quiere decir? International Monetary Fund, o sea, Fondo Monetario Internacional, y es un documento de análisis de la economía mexicana para el año 2004. Es decir, ya estaba Vicente Fox en ese tiempo, así que vamos a cambiarnos a lo que viene siendo el documento. Era para uso oficial, pero ya no es oficial porque lo hizo público Wikileaks, y pues ya ni tan oficial porque de todos modos ya hicieron todo este daño a México con esas reformas estructurales que tanto decía nuestro presidente que las dictaba el Fondo Monetario Internacional. Y aquí está la evidencia, un documento para uso exclusivo de este organismo, donde realizaban una especie de análisis de la economía mexicana, tocaban diversos puntos. Esto lo realizó Mr. Schwartz on Mexico en octubre 18 de 2004. Habla acerca de la economía mexicana, de que se está creciendo a un 4% en el 2004, que en 2005 quizás se crezca a un 3.8%, que en los últimos años las reservas internacionales de México han cerrado y crecido hasta tener 60,000 millones de dólares. Esto por lo que fue la fluctuación del peso con el dólar, nuevamente siempre afectándonos a nosotros, ¿no? Ya sabemos hoy en día por qué nuestro peso se devalúa siempre, porque todos se lo robaban los presidentes. Empecemos por López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox también, Calderón, y no se diga Peña Nieto. Toda la fuga de capitales era por todo el dinero que se llevaban a paraísos fiscales y desaparecía, incluso creando empresas offshore, empresas fantasmas. Pero bueno, ese es el análisis que hacía en 2004. También hacía un análisis de la inflación, que ya se estaba haciendo una recuperación y que ya estaba a punto de llegar a ser menor a dos dígitos la inflación, o sea, en lugar de 10%, 9%, 8%, pero también hacía el análisis de que el método de cálculo de la inflación había permanecido igual, que no se había mejorado. Y claro, no se había mejorado, mejor dicho, se había empeorado, pero con trampas, porque lo que hacían era sacar productos de canasta básica, de la canasta básica. Entonces decían, ay, no es que hubo una inflación pequeñita, sí, pero es que no colocaban todos los productos que realmente forman parte de la canasta básica. Entonces ellos decían, ah, hay una inflación de
8%, cuando la realidad en el bolsillo de cada uno de los mexicanos la inflación era como de 20%. Así eran las truculerías que hacían estos políticos de los gobiernos del PRI y del PAN. También hablaban del Banco de México, de las presiones inflacionarias, cómo se podían controlar, problemas de comunicación, otros factores. Pero bueno, aquí hay una parte importante después de tanto choro mareador. Hay una parte importante aquí, me parece que está en la siguiente página. Bueno, también habla del déficit, de superávit, etcétera. Pero aquí hay una parte clave en este documento. Productividad y reformas estructurales. Ahí está. Productivity and Structural Reform. Aquí habla que de 2000 a 2009 están haciendo un análisis en el que México podía crecer su potencial de crecimiento en el caso de que se realizaran las llamadas reformas estructurales. Y claro, lo vimos con ese traicionero de Calderón, entregando varios contratos, deshaciendo prácticamente luz y fuerza del centro, dándole en la torre a la Comisión Federal de Electricidad, entregando contratos leoninos que luego le siguieron igual con Enrique Peña Nieto, y que eso finalmente se vincula a lo que siempre había hecho también el doctor Alfredo Jalife, la desnacionalización de Pemex, o también la muerte de Pemex, dos libros que tenía. Bueno, el de muerte de Pemex no estoy seguro del título, pero iba más o menos por ahí. Pero aquí lo vemos tal cual, es un documento oficial del Fondo Monetario Internacional hablando de las reformas estructurales que debía de hacer México para el periodo de 2005 a 2009. O sea, ya estaban calculando el cambio de gobierno. Por eso para ellos Andrés Manuel López Obrador era un peligro. ¿Por qué? Porque no iba a dejar hacer las reformas estructurales. Tal es así que incluso nuestro presidente, nuestro hoy presidente, gracias a Dios, él hizo el prólogo de uno de los libros del doctor Alfredo Jalife, el cual vamos a hacer el cambio de pantalla aquí para que lo vean, que se llama La desnacionalización de Pemex. Y escuchen nada más esta belleza de prólogo. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que alcancemos a leer todos, que luego también me cuesta así trabajo. Está muy pequeñita la letra. Dice: Petróleos Mexicanos ha sido uno de los pilares más importantes del México moderno. Las ganancias por ventas de petróleo al exterior son la principal fuente de ingresos de las arcas públicas. El petróleo ha financiado el desarrollo del país durante décadas. El petróleo tiene un carácter estratégico para todos los países. Es el motor de la economía mundial. La mayor parte de las cosas que utilizamos en la vida cotidiana y en la industria provienen del petróleo y del gas, incluso la electricidad. Y como este recurso no es renovable y solo se produce en 20 países, su importancia económica crece cada día más. Por eso, actualmente, las naciones productoras de hidrocarburos mantienen sus reservas bajo control del Estado y la mayor parte de su industria está en manos de empresas estatales. En México, con la reforma energética, pretenden entregar completamente la industria petrolera a las grandes transnacionales extranjeras. Andrés Manuel López Obrador. No hicimos caso, nos dejamos llevar por la prensa chayotera, fifí, barata. ¿Y qué pagamos? Un 2006 lleno de corrupción con Calderón, de 2006 a 2012, más corrupción con Peña Nieto, entregando todos los bienes de la nación. Tenemos que ser pacientes con nuestro presidente porque nosotros fuimos los culpables por dejarnos manipular por la televisión, por Televisa, por TV Azteca, por todos los medios tradicionales que siempre estuvieron a favor de las dádivas, de que les dieran el moche, por que compraban su dignidad prácticamente. Miren, a tal grado llega esta situación de que intentan mantener, todavía a estas alturas, intentan
manipular a la gente. Que miren, yo iba a descargar, supone que el libro ya estaba disponible para descarga en la página del doctor Alfredo Jalife, pero resulta, miren nada más la belleza que me encuentro. Esta página, alfredojalife.com. Si ustedes entran, el dominio existe, claro, pero imagínense que aparece cuenta suspendida. Esta cuenta ha sido suspendida, entonces pareciera que todavía estos grandes capitales que están encima de las grandes riquezas mexicanas van a ser una batalla muy dura todavía, entonces todavía no se termina digamos, esta batalla aún no se termina, entonces tenemos que estar muy bien despiertos, bien informados para seguir apoyando a nuestro presidente y también a esta cuarta transformación que es muy necesaria para todos los mexicanos, para ese país y para que México se termine de transformar finalmente en un país independiente y soberano, que nos importe un comino qué pase en el exterior, que nosotros produzcamos, así como Irán, que por eso le tiene tanto miedo a Estados Unidos, porque Irán es una nación independiente, produce su propia tecnología, aviones, helicópteros, submarinos, barcos de guerra, hasta bombas atómicas tiene. Entonces, ese es el peligro que tiene Estados Unidos, pero ya no importa Estados Unidos, importamos los mexicanos y tenemos que luchar por este gran país que tenemos. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Esperamos tener nueva información y analizar, pues hay tantos archivos de Wikileaks por revisar que pues uno no termina de analizar tanta información. Pero bueno, estaremos informándoles a todos ustedes. Hasta la próxima.